Buenos días. A nuestro grupo le correspondió ecuaciones diferenciales aplicadas al sistema masa-resorte. Nuestro grupo está integrado por Steven Mugollón, quien les habla, Juliana Valentina Chaparro, Yacy Natalia Duarte y Jason Alexander Monsalve. ¿Qué es un sistema masa-resorte? Bueno, es un ejemplo de un movimiento armónico simple, que es el movimiento más sencillo que podemos encontrar. En este consiste en una masa unida a un resorte que está en una pared. Este va a estar en su posición de equilibrio. Bueno, estas características. El resorte pues ya conocemos que es un elemento usado en máquinas. Otra característica, cuando se aplican fuerzas, este tiende a deformarse con un coeficiente que luego vamos a explicar cómo está definido. Cada resorte se caracteriza mediante una constante que es el que define la cantidad de deformación. Y la fuerza que ejercerá el resorte es igual y opuesta a la fuerza externa. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos el resorte y le aplicamos una fuerza, este va a tratar de recuperar su posición original, por eso va a ir en contra de la fuerza que se le está aplicando. Entonces va a ser el coeficiente por la distancia, va a ser igual a la fuerza recuperadora del resorte. Listo. En el primer dibujo pudimos observar la posición de equilibrio, que es el caso más sencillo. Luego, en este caso, mediante una fuerza externa, pues simplemente alamos el objeto, entonces el resorte se deforma más A, entonces la fuerza recuperadora va a ir en contra de las X, ¿listo? Y si le aplicamos ahora una fuerza que comprime el resorte, su fuerza recuperadora va a ir en contra, o sea que va a ir en el eje positivo de las X. El resorte de movimiento libre es un sistema ideal que va a estar en constante movimiento perpetuamente. Entonces tenemos tres opciones. Una, cuando el resorte no está estirado. La segunda es cuando le agregamos un peso, pero lo dejamos en equilibrio y actúan dos fuerzas, la fuerza del peso y la fuerza del resorte. Y el tercer caso es cuando además del peso agregamos movimiento, energía de más y va a estar en constante movimiento. Para el primer caso, la sumatoria de fuerzas es igual a 0 porque no hay movimiento. Entonces sería el peso, que es masa por gravedad, y el peso va a favor del movimiento, entonces es positivo. Y la fuerza del resorte va hacia arriba y va en contra del movimiento y es negativo. Entonces nos quedaría que la masa por la gravedad es igual a la fuerza del resorte. Luego, acá, aparte de la distancia que tenemos de agregarle el peso, va a tener una distancia que es la que le agregamos al movimiento. Y la sumatoria de fuerzas ya no va a ser igual a 0, sino a masa por aceleración, porque va a tener cambios en la velocidad y va a llegar a un punto que es 0, va a volver a subir y aquí arriba también va a llegar a un punto que es 0. Entonces tenemos que va a tener aceleración porque va a haber cambios en la velocidad con respecto al tiempo. Y también lo podemos escribir como la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo. Entonces la sumatoria de fuerza para el tercer caso nos quedaría que la masa por la aceleración es igual a la fuerza del resorte, que es menos K, pero la distancia ya no va a ser solo S, sino más X, más el peso. Y hacemos distributiva y nos queda esto. Pero sabemos que la masa por la gravedad es igual a K por S. Entonces esto nos va a dar 0 y nos va a quedar que es solo igual a al menos la fuerza. Luego pasamos esto a sumar y nos va a quedar que la masa por la aceleración más K por X es igual a 0. Resorte de movimiento amortiguado. Es un sistema donde hay movimiento, pero hay una fuerza que lo detiene. Entonces sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces esto es igual a la constante de amortiguamiento por la velocidad. Y la velocidad sabemos que es el cambio de posición respecto al tiempo. Nos queda negativo porque va en contra del movimiento. La constante, el cambio de posición respecto al tiempo. Como mi compañera anteriormente lo dijo, mg es igual a ks, por tanto esto es igual a 0. Y queda la ecuación así despejada. La característica principal de las oscilaciones amortiguadas es que la amplitud del amortiguador disminuye con respecto al tiempo, por tanto su energía también disminuye. Ahora vamos a ver el caso de
resorte de movimiento forzado. Es similar a los casos anteriores, simplemente vamos a tener que hay una fuerza externa que va a tratar que el resorte continúe en movimiento. Entonces tenemos la misma ecuación de la masa por la aceleración, pero entonces, igual que antes, supongamos que en este caso tenemos también un coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Va a ser forzado y al mismo tiempo amortiguado. Tenemos que la masa con el coeficiente se cancela, entonces que solo nos va a quedar el coeficiente por la primera distancia y solo nos va a aparecer en esta ecuación la fuerza externa que va a tratar que el resorte siga en movimiento. Entonces, despejando al final la ecuación nos queda de la siguiente manera. Simplemente cancelamos lo que ya sabíamos y pasamos la fuerza externa al otro lado de la igualdad y ya. A continuación vamos a ver un ejercicio sobre masa resorte con amortiguamiento forzado. El ejercicio nos dice que una masa de un slud cuando se une a un resorte causa en este un alargamiento de 2 pies y luego llega al punto de reposo en la posición de equilibrio. Empezando en tiempo cero, una fuerza externa de 8 seno de 4t se aplica al sistema. Encuentra la ecuación del movimiento si el medio circundante ofrece una fuerza de amortiguamiento igual a 8 veces la velocidad instantánea. Los datos del ejercicio nos dicen que m es igual a la masa, que es igual a un slud, b es la fuerza del amortiguamiento, que es igual a 8, s es la distancia, que es igual a 2 pies, y Ft es la fuerza externa, que es 8 seno de 4t. K no nos las dan, esa la tenemos que hallar. La fórmula que nos dan es esta acá y nos dicen unas condiciones que x con un tiempo 0 es igual a 0 y x' con un tiempo 0 es igual a 0. Para hallar K nos dice que K es igual a tener la fuerza sobre la distancia, pero la fuerza es masa por aceleración, entonces sería un slud por 32 dividido entre 2 y K nos daría 16. Luego de tener estos datos, los reemplazamos en nuestra fórmula y nos quedaría de esta forma. Al obtener esta ecuación diferencial, como no es homogénea, tenemos que hallarle dos soluciones, con una ecuación complementaria y una ecuación particular. En la ecuación complementaria vemos que la sacamos aquí como es la segunda derivada, m al cuadrado más 8m más 16 igual a 0. Aquí en este caso factorizamos y le sacamos las raíces para hallar nuestra ecuación complementaria. Entonces, como vemos acá, y aquí así nos quedaría nuestra ecuación complementaria. Luego procedemos a encontrar nuestra ecuación particular. Esto se hace por medio de unas soluciones particulares, donde nos dice que la solución particular es igual a por seno de 4t más b coseno de 4t. Le sacamos la derivada, nos quedaría la derivada del seno es coseno, pasamos al 4 a multiplicar, nos quedaría 4a coseno de 4t, la derivada de coseno es menos seno, pasa por eso en negativo, pasa al 4 a multiplicar y quedaría 4b seno de 4t. Nuestra segunda derivada es igual, la derivada del coseno es menos seno, pasa a negativo, el 4 pasa a multiplicar, quedaría menos 16a seno de 4t. La derivada del seno es coseno, queda menos 4 por 4 es 16, b coseno de 4t. Después de tener esas ecuaciones, las evaluamos en nuestra ecuación inicial, lo cual, nuestra ecuación inicial sería esta, lo cual esta sería la segunda derivada, en esta la primera y en esta nuestra ecuación particular normal. Bueno, acá reemplazamos y nos dice que la segunda derivada es esto que nos dio acá, entonces lo reemplazamos, más 8 veces la primera derivada, que sería esta acá, la reemplazamos acá, nos dice que más 16 veces nuestra ecuación particular quedaría así, igual a 8 seno de 4t. Luego eliminamos paréntesis multiplicando el 8 por cada de los términos, nos quedaría menos 16a seno de 4t menos 16b coseno de 4t más 32a coseno de 4t menos 32b seno de 4t más 16a seno de 4t más 16b coseno de 4t igual a 8 seno de 4t. Como podemos ver, tenemos
términos iguales con diferentes signos, entonces los cancelamos. Este menos 16a seno de 4t se cancela con este positivo y este negativo lo cancelamos con este, lo cual solo nos quedaría 32a coseno de 4t menos 32b coseno de 4t igual a 8 seno. En esto lo ubicamos, hacemos una igualación y lo que está con seno lo dejamos arriba y lo que está con coseno abajo. Como podemos ver, menos 32b tiene seno de 4t y el igual está con 8 seno de 4t. Entonces por eso nos quedaría menos 32b igual a 8. Y abajo 32a igual a 0. Despejamos a y b y nos quedaría b como menos un cuarto y a nos quedaría igual a 0. Entonces lo reemplazamos en nuestra ecuación particular. Como lo vemos acá, 0 de seno de 4t se cancela y nos quedaría nuestra ecuación particular, así como lo vemos acá. Luego de haber obtenido nuestra ecuación particular y la ecuación complementaria, la sumamos, donde nos va a dar una ecuación solución. Al momento de sumarlas, nos quedaría esta ecuación que vemos acá. Lo cual al principio del ejercicio nos dice que esto está con unas condiciones. Como vemos, la condición es x con tiempo 0 es igual a 0. Reemplazamos donde tengamos t con 0, eso nos va a dar, que la ecuación de solución nos va a dar 0 igual. Aquí como reemplazamos 0, esto se va a dar 1, entonces nos quedaría c sub 1 menos esta t por multiplicar c0 y se multiplica, se cancela y en este caso el coseno por c4 por 0 se cancela y nos quedaría sino menos un cuarto. Despejamos c sub 1 y nos daría un cuarto. Para poder utilizar la condición de x' tenemos que sacarle la derivada de la ecuación solución, como lo vemos acá. Sacamos la derivada de acá y nos da esto. Y reemplazamos el tiempo, la t, en 0. Por ejemplo, nos quedaría 0 igual, esto da 0, da 1, al multiplicarlo por eso nos da menos 4c sub 1. En este caso nos daría 0, se cancela, aquí nos daría 1 por c sub 2, nos quedaría en c sub 2. Despejamos c sub 2 y nos quedaría que da igual a 4c sub 1, pero c sub 1 vale un cuarto. Lo reemplazamos y c sub 2 nos daría igual a 1. Luego de haber tenido c sub 2 y c sub 1, lo reemplazamos en nuestra ecuación solución, que sería esta de acá, y nos daría nuestra respuesta.